Buenos días a todos mis amados hermanos, gracias a Dios porque ya llegamos a jueves y seguimos con ese deseo precioso de ser bendecidos con la palabra. El pan diario, el maná escondido. Oh, qué lindo es disfrutar al Señor. Hoy queremos hablar de la mutualidad en el trato de hermanos. En el caso de Pablo, pues él siempre estaba hablando acerca de tratarnos bien entre todos nosotros. O sea que Pablo es un apóstol que cubre todas las áreas. Él tiene cuidado de cubrir todo lo relacionado a vivir a Cristo, todo lo relacionado a magnificar el nombre de Cristo, pero también Él tiene cuidado de nuestras relaciones como hermanos. En el caso de Él, pues era un apóstol, era un líder, y Él tenía una gran bendición. Él vivía a Cristo. Ahora, vamos a internarnos. Yo sé que hoy vamos a entrar al capítulo 2. Y antes de meternos a los versículos del 5 en adelante, que son tomar a Cristo como nuestro modelo, tenemos que hablar un poquito de la mutualidad en nuestro trato, o sea, entender al apóstol, porque no es fácil entender a Pablo. Tenemos que leer y leer y leer y meditar en todo lo que él dice. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 2. Dice, por tanto, o sea, después de haber hablado el capítulo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Completad mi gozo. Bueno, quiere decir que para expresar esta parte, él quiere decirles que su gozo no está completo. Entonces hoy vamos a ver qué significa que el gozo del apóstol sea completo. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oremos, Padre Celestial, gracias por estos 4 versículos de Filipenses 2, porque antes de ponernos a Cristo como ejemplo, porque en el versículo 4 dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él nos pone allí unas expresiones que si no le ponemos atención, nosotros no vamos a poder comprender qué es lo que tú quieres hablar con nosotros. Señor, abrimos nuestro corazón en esta mañana. Venimos a ti, Señor, con ese sentir de Cristo. Señor, queremos ser cautivados por tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, el pensamiento del apóstol para ponerlo en práctica. Señor, yo bendigo a todos mis hermanos de todas partes, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Les decía que si nosotros no leemos cuidadosamente las epístolas de Pablo, pues puede ser que nosotros solo toquemos cosas superficiales. Pero Pablo tiene expresiones que nosotros debemos analizar. Y por eso quiero que, antes de hablarles de Cristo como nuestro modelo, lo cual se encuentra de los versículos 5 al 9, quiero con esta introducción, con este mensaje, hablarles respecto a estos 4 versículos. Quiero decirles que el centro
el centro de estos 4 versículos es el versículo 2. Completad mi gozo. Quiero que veamos algunas cosas porque debido a que Filipenses es un libro que se centra totalmente en vivir a Cristo y magnificarlo. No perdamos de vista ese aspecto porque ese nos va a ayudar para entender cada vez que leamos algunos versículos. No nos separemos de ese pensamiento. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, guardando muy cerca de nosotros ese pensamiento, vamos a leer algunos versículos para que ustedes se den cuenta que algo traía Pablo en su espíritu respecto a lo que es gozo, respecto a lo que es regocijarse. Vamos a empezar leyendo el 1:4. El 1:4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Cuando el apóstol repite y repite un mismo asunto, quiere decir que lleva una carga. Él quiere que los filipenses lo entiendan. Él quiere que se den cuenta que Él tiene mucho gozo por ellos. O sea que los filipenses le producían gozo a Pablo. Al menos eso estaba él tratando de hacerles entender. A pesar que en el versículo que leímos es, completad mi gozo. Entonces, vamos a decirlo de esta manera, a pesar que se gozaba, no tenía un gozo completo. ¿Cómo será eso de que uno se puede gozar y no tener un gozo completo? Quiere decir que uno está contento, pero uno podría estar más contento. Entonces, por eso leímos el 1:4, leamos el 1:25. El 1:25 dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo, para vuestro provecho y gozo de la fe. O sea que él está muy interesado en que nosotros al leer Filipenses sepamos que entre nuestra relación pastor y oveja o apóstol y hermanos, debe de haber un gozo, debe movernos el gozo del Señor. Versículo 18 también, ahí mismo 18, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Podemos leer en el 2, 17, 18 también. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Noten que él está muy interesado en que el gozo que él tiene también los hermanos lo tengan. Pero sigo repitiendo, su gozo no estaba completo. Debemos de analizar este asunto. ¿Cómo es posible que el apóstol esté gozándose y regocijándose, pero allá muy dentro de él dice, completad mi gozo? Vamos a decir algo, tengo el 80% del gozo. Oh, cómo me gozo con ustedes, hermanos, pero me falta algo todavía. El 3:1, como dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, pero gozaos en el Señor. Y aún en el 4, versículo 1, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y todavía el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Así que Pablo, por un lado, tenía la carga de que los hermanos lo entendieran, que él se gozaba y que él se regocijaba. Pero
Él quería que también los hermanos se gozaran y se regocijaran. Cuando nosotros analizamos al apóstol Pablo y nos damos cuenta por qué escribía él epístolas, hemos visto que él se mantenía preso, pero él siempre estaba enviando cartas, o sea que a él le gustaba escribir. Bueno, Dios lo escogió para eso. Habían lugares donde él no había llegado, pero él decía, lean esta carta donde no he ido. Y también léanla en esta otra iglesia. A veces la carta que escribía decía, léanla en todas las iglesias. Y él siempre decía, yo quisiera ir a veros, pero no he podido. Hay dificultades, hay asuntos por los cuales yo no puedo ir a visitaros. Pero él siempre les escribía, me gozo de saber que aunque yo no los voy a visitar, ustedes están firmes en la fe. Bueno, él era alguien que Dios levantó para bendecir a los hermanos. Y ya en los mensajes pasados hablamos respecto a eso, lo que nosotros como siervos tenemos que sufrir por las iglesias. El problema que había en Filipenses, ya lo hemos marcado una y otra vez, y es de que ellos tenían desacuerdos, o sea que ellos pensaban diferente, y el asunto es de que pensaban diferente de el Evangelio. Ellos tenían el problema de que unos pensaban de una manera, otros pensaban de otra, y como estaban siempre acosados por los judaizantes, la prueba que nosotros tenemos de ver que los judaizantes estaban allí siempre acosándolos. En el lado de Colosenses vimos que no solamente los judaizantes los acosaban, sino que también los griegos, los gnósticos, el ascetismo, las filosofías, los rudimentos del mundo, hasta cosas mundanas afectaban a los colosenses. Sin embargo, la carga aquí en Filipenses, si usted lee conmigo en el 3:2, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, o sea, los de la circuncisión, pues, o sea, el judaísmo. El judaísmo siempre ha estorbado a la iglesia. Ese problema que traemos por todas las generaciones de la iglesia, desde el principio, desde el primer siglo, los judaizantes, los mesiánicos modernos ahora, porque los judaizantes antiguos eran los que querían que la iglesia por fuerza hiciera cosas de los judíos. Ahora ya no son los fariseos, sino que ahora son los mesiánicos, son los fariseos modernos. Ellos quieren que por fuerza la iglesia haga cosas que Pablo dice que ya no tenemos que hacer, y engañan a los hermanos débiles y los arrastran, y los pobres hermanos débiles, inocentes, entre comillas, porque son culpables también, son llevados por ellos. Entonces solo imagínense ustedes la carga que tenía el apóstol. Y eso lo entristecía. O sea que el apóstol se ponía triste al ver la condición. Y por eso es que les dice, piensen una misma cosa, hermanos. Si ustedes piensan una misma cosa, si ustedes se comportan de esa manera, ustedes van a completar mi gozo. En el 2 del 1 al 4, quiero que usted se dé cuenta, y por eso le puse este título, la mutualidad en nuestro trato. O sea que la carga que tenía Pablo, y quiero concentrarme bien porque no es fácil transmitir el pensamiento que Pablo nos quiere dar aquí. Como por ejemplo, imagínense ustedes, termina él el capítulo 1, termina, ayer les di un resumen, pero miren cómo termina. Él dice en el versículo 29, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, o sea que nosotros tenemos una concesión preciosa de parte de Dios nuestro Padre, y es de que creamos en Cristo. Nosotros ya sabemos que un cristiano que ha sido escogido y predestinado, Dios lo llama, y lo llama por medio de la predicación del Evangelio.
Cuando alguien nos predicó el Evangelio, debido a que nosotros desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos y predestinados, nosotros respondemos al llamado del Evangelio. Pero aquí Pablo nos dice, a ustedes no solo les ha concedido a causa de Cristo Dios que crean en Él, sino que también padezcan por Él. Perdón. Entonces Pablo está como tratando de persuadir a los hermanos, diciéndoles, miren hermanitos, yo vivo a Cristo, yo magnifico a Cristo, pero yo quiero que ustedes sepan que nosotros no solo somos llamados a creer en Cristo, sino que nosotros somos llamados a padecer por Cristo. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que ese es un conflicto. Ustedes saben lo que es un conflicto, ¿verdad, hermanos? Uno siempre tiene en la mente, dice, pero yo quisiera esto, yo quisiera aquello, dice, y ustedes ya vieron el conflicto que yo traigo y que ustedes ya se dieron cuenta que ese conflicto está en mí. Yo traigo un conflicto bien fuerte. Allá en lo profundo del pensamiento del apóstol nosotros debemos de captar, porque yo he aprendido que la palabra tiene una implicación. Y Pablo está tratando de implicar, porque él era muy diplomático. O sea que él aquí está tratando de entrarles a ellos con mucha diplomacia. ¿Saben una cosa? Que cuando yo leo esto aquí, yo capto lo que Pablo sentía en su corazón. Lo que pasaba era que Pablo les daba a ellos todo. O sea que Pablo les daba su amor. Imagínense ustedes, si Pablo nos muestra en el capítulo 1 que él vivía a Cristo, pero le costaba a él decirles abiertamente, pues no podía hablar mucho de él. A pesar que sí habló, porque él les dijo, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. O sea, lo hace con tanta diplomacia que él no quiere que así descaradamente pues decirles, bueno hermanos, ustedes me aman a mí, ¿verdad? Porque él era muy maduro. Entonces, él, para poder transmitir lo que traía adentro, su conflicto que traía adentro, él está como palpando y tocando con mucho cuidado a los hermanos. Yo creo que él, al hablar el capítulo 1 y decir, para mí el vivir es Cristo, Cristo que sea magnificado en mi cuerpo, él les estaba diciendo, miren hermanos, ustedes ya entendieron lo que quise decirles en el capítulo 1. No puedo decirles más descaradamente o descaradamente que yo soy un ejemplo de hombre. Por eso les estoy diciendo que yo no puedo hablar de mí, a pesar de que ustedes pueden gloriarse de mí en Cristo. Asegúrense que lo hacen en Cristo. Mi punto es de que yo quiero que ustedes sepan que Cristo es el asunto en todas mis epístolas. No quiero que pierdan de vista que Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cristo es el que es mi vivir. Cristo es el que tiene que ser magnificado. Entonces yo quiero decirles que de ese Cristo que yo estoy experimentando, es el que quiero que ustedes se enamoren, porque no hay forma de que ustedes lo logren vivir a Él en la manera que ustedes viven. Por eso les dice, por tanto, como ustedes ya vieron que mi carga es que Cristo sea vivido y magnificado, entonces ustedes tienen que entender que no solo les han concedido un Cristo objetivo, en el cual hay que creer. Mira, lea conmigo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis. Entonces la carga sigue siendo la misma de Colosenses. Dice, sino también que padezcáis por Él.
Ahora, de la manera que ustedes se están tratando, de la manera que ustedes se conducen aquí en Filipos, es una manera carnal, porque ustedes están en competencia. Y por eso les dijo, miren, que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. O sea que los hermanos estaban en una abierta competencia. Ellos tenían diferentes opiniones y las influencias de los que sutilmente entraban a las congregaciones los hacían cambiar de modo de pensar. Y él, siendo el apóstol levantado por Dios, dice, bueno, ¿qué les está pasando a estos? Ahora, fíjese que lo que sentía Pablo era que él tenía comunión con ellos, pero ellos no tenían comunión con él. Ah, hermano Carrillo, ¿por qué me dices tú que los filipenses no tenían comunión con él? Tal vez unos 2 o 3 hermanos tenían comunión con él, pero la comunión solo venía de parte de él. O sea que la comunión es mutua, por eso le puse la mutualidad en nuestro trato con los hermanos, porque no puede haber amor solo de un lado de un lado, no solo podía haber amor del apóstol para los hermanos, sino que tenía que haber amor de los hermanos para el apóstol. Si usted nota lo que Pablo está tratando de decir aquí, si Dios le abre sus ojos, usted va a ser bendecido. Porque dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, o sea que Pablo no era consolado por los filipenses. Pablo no era amado por los filipenses. Pablo no tenía la comunión completa con ellos del Espíritu. Es más, ellos no tenían mucho afecto para el apóstol. Es más, no tenían misericordia para el apóstol. Entonces les dice, come on, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Yo sí siento para ustedes amor. Yo tengo para ustedes consolación, yo los consuelo, yo les doy amor, yo les doy mi comunión en el Espíritu, yo los amo entrañablemente. ¿Acaso no se los dijo en el capítulo 1? Mire cómo dice en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pero ahora en el 2 les está diciendo, completen mi gozo, ustedes no me están amando a mí de la misma manera que yo los amo a ustedes. Se puede dar cuenta entonces ahora qué es lo que el apóstol estaba tratando de lograr con los hermanos. Solo que Pablo pues era un hombre maduro. Si fuera el hermano Carrillo yo les diría, bueno, ustedes al fin me aman o no me aman. Es más, diciéndolo en una forma franca, los voy a ofender y en vez de lograr yo el objetivo de que ustedes me amen, van a decir, ¿y este qué se cree? Pero debido a que Pablo conocía la naturaleza del hombre, la naturaleza de la carne, ¿quién más que el apóstol Pablo no sabía lo que es la naturaleza de la carne? Entonces, él dice, yo no tengo paz porque no tengo mi gozo completo. Yo no me siento completo. Hermanos amados, ¿ustedes saben lo que es sentirse completos con las personas? Comenzando que a veces uno dice, es que no le tengo confianza al hermano. Imagínense que nosotros es que yo no le tengo confianza al hermano. Si esto va más allá de solo decir no le tengo confianza, esto va más allá, hermano. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, qué importante es para nosotros, hermanos, vivir a Cristo. Porque si nosotros no vivimos a Cristo, hermano, nosotros vamos a tener muchos problemas. Porque no vamos a poder ser de un mismo sentir. Mire, aquí tenemos, hablando en plata pura, hermano, aquí tenemos a un hombre maduro que vive a Cristo y que magnifica a Cristo con todos los hermanos babies. Todos los hermanos babies, carnales,
Entonces usted se puede dar cuenta que Pablo podía decirles, como yo vivo a Cristo, yo sí tengo lo que les estoy diciendo en el 2:1. Yo sí tengo consolación para ustedes. Yo sí soy un consuelo para ustedes. Yo sí tengo amor para ustedes. Yo tengo comunión en el Espíritu con ustedes. Es más, ya les dije que yo los amo con un amor entrañable. Es más, quiero que sepan ustedes que yo me muevo entre ustedes siendo misericordioso. Aleluya, hermano. Pero ahora él podría decirles, ¿y ustedes hacia mí qué? ¿Ustedes hacia mí qué? ¿Quieren completar mi gozo? Fíjese que esa es la forma que Pablo está hablando aquí, pero hay muchos que leen y leen y leen y ni siquiera saben lo que Pablo está diciendo. Pero aquí Pablo, hermano, quiere que le completen su gozo. O sea que les está diciendo esto que les hablé del capítulo 1, yo quiero que se haga carne en ustedes. Ustedes tienen que vivir y tienen que magnificar a Cristo. No se alegren que el hermano Pablo puede vivir a Cristo y magnificarlo. No se alegren solamente de eso. Hermano, yo quiero decirle y honestamente, muchos leen Filipenses 2:1 y no saben lo que Pablo está hablando. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿sabe qué quiere decir completar mi gozo? Dámelo pues, dámelo. Él se está quejando, hermano, pero como es diplomático, no lo hace como muchos de nosotros. Muchos de nosotros cuando nos quejamos es, no, es que tú a mí no me quieres, hermano. No, hermano, a mí los hermanos no me quieren. ¿Cuántas veces en mi locura yo he dicho también, hermano? Cosas que no tengo que decir, pero gracias a Dios que Dios nos va enseñando poco a poco. Pablo les está pidiendo en Cristo lo que ellos no sabían dar. Dios te lo pide a ti. Dios te lo pide a ti. Porque los filipenses, somos nosotros. Somos nosotros los que no le damos a nuestros hermanos lo que ellos necesitan. Yo quiero que ustedes vean que estas palabras no las puede decir alguien que no vive a Cristo. Estas palabras que están aquí no las puede decir una persona que no vive y no magnifica a Cristo. Pablo las puede decir porque él vive y él magnifica a Cristo. ¿Cómo va a ser posible que una persona sin la experiencia de Cristo se ponga a pedir esto si él mismo no lo sabe dar? Pero cuando alguien lo sabe dar, por eso yo me recuerdo que cuando les he hablado de Moisés, yo les digo a ustedes que Moisés era un hombre tan humilde, pero tan humilde, que la Biblia dice que no había otro hombre en la tierra que fuera más humilde que Moisés. Y Moisés escribe él mismo esas palabras. Les he dicho a los hermanos, ¿qué harías tú si Dios te diría que escribieras ahí? Escribe ahí de ti, que no hay hombre más humilde sobre toda la tierra que tú. Moisés lo escribió porque él sabía que Dios le había concedido esa gracia. Entonces nosotros al llegar aquí a Filipenses, nosotros debemos de ser impresionados, hermano. ¿Sabe por qué debemos de ser impresionados? Porque el apóstol Pablo, cuando él escribió esto, estaba preso. Estaba preso. Mire, para nosotros es fácil escribir estando libres. Por ejemplo, ¿cómo
¿cómo me voy a poner a pedir algo yo de ti si estoy preso? Pero sin embargo el apóstol te lo pide estando preso porque va más allá. ¿Cómo es posible que una persona que esté en la cárcel esté preocupada de los hermanos que se están reuniendo en la iglesia y que se están peleando entre uno y otros? No solo tiene cárcel por vivir a Cristo, sino que tiene cárcel porque los hermanos no se están llevando entre sí. Yo les digo aquí, mire cómo dice en el capítulo 4 y versículo 2, habían dos hermanas que eran líderes. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Sí, mire, dice así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces no eran hermanas comunes y corrientes, eran hermanas líderes, hermanas que sabían hablar el Evangelio, hermanas predicadoras. Sin embargo, tenían un problema, eran carnales, porque no se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo para predicar el Evangelio, y allá hay un hombre que está preso, sufriendo por ellas. Hermano amado, de verdad que no es fácil entender al apóstol Pablo. Y lo más tremendo es que él dice, yo aquí preso, preocupado por ustedes, preocupado por la unidad del Espíritu en ustedes, preocupado por la unidad del alma en ustedes, y ustedes peleando, ustedes no muestran hacia mi persona ese amor que yo les doy a ustedes. Anímenme aquí en la cárcel. Yo quiero, ¿saben una cosa? Si ustedes allí donde están se unen y sienten una misma cosa y tienen un mismo pensamiento, ¿saben qué va a pasar conmigo? Que yo voy a ser bendecido, yo voy a estar aquí preso, pero contentísimo. Él estaba contento, porque ahí lo dice, gozo, 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 gozo. Pero los hermanos no le completaban el gozo. Así que el apóstol estaba pasando por momentos difíciles, pero él veía las actitudes negativas de los hermanos. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta que para Pablo el sufrimiento en manos de los impíos no era comparable con el sufrimiento por la iglesia. A él lo podían maltratar, lo podían atormentar, torturar, y él cantaba. Pero había algo que lo atribulaba, y era que los hermanos no lo comprendieran. Usted va a darse cuenta que en esta epístola él habla, dice que muchos de los hermanos estaban predicando por pretexto. ¿Sí? Dice que muchos estaban predicando para competir con él. Mire cómo dice el 1:16, los unos anuncian a Cristo por contención. Y está hablando de los filipenses. No lo hacen sinceramente. Es más, lo están haciendo como para añadir aflicción a mis prisiones. Come on, hermanos, ¿qué están haciendo ustedes? Hermanos filipenses, yo estoy preso, pero estoy aquí predicando el Evangelio, magnificando a Cristo, viviendo a Cristo. Y ustedes están libres, pero quiero que sepan que ustedes están más presos que yo, pero no están presos por predicar el Evangelio. Ustedes están presos por sus opiniones, ustedes están presos por su falta de amor, ustedes están presos por su falta de consuelo para la gente. Ustedes, mire hermano, cuánto hermano está preso estando en la congregación. Sin embargo, Pablo, preocupado en la cárcel. Y él estaba preocupado porque no era comprendido por los hermanos. Yo creo que lo que más nos preocupa a nosotros, los siervos de Dios, es no ser comprendidos por los hermanos. Eso duele, hermano. A mí no me duele que me trate mal un mundano, hermano, si ellos no tienen ningún temor de Dios. Pero el problema es cuando no tenemos una respuesta. Les dice en el verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo.
sintiendo lo mismo. Y en el contexto nos dice que es el sentir es Cristo. Verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que Pablo les dice el sentir de Cristo, ese es el que nosotros debemos vivir, sintiendo lo mismo, sintiendo lo que sentía Cristo, que siendo Dios, no se creyó Dios. O sea que lo que nos hace a nosotros competir en el Evangelio es nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra carnalidad nos hace competir. Ahora fíjese, pensando una misma cosa, de acuerdo al contexto, nosotros no debemos perder de vista que todo esto que estamos hablando está bajo el contexto de vivir a Cristo. Nadie que no viva a Cristo puede sentir esto que sintió Cristo. Entonces nosotros debemos de saber que Pablo era un predicador de Cristo y de solo Cristo y Cristo y Cristo y Cristo y Cristo. O sea que Pablo nunca sacó de su pensamiento que la centralidad del universo es Jesucristo. Y nunca sacó de su pensamiento que el centro de la administración divina es la cruz del Calvario. Pablo sufría por los desacuerdos que había entre los hermanos en la predicación del Evangelio. Yo tengo el mismo sentir de Cristo, el mismo sentir de Pablo, hermanos. Si algo a mí me entristece, son los desacuerdos de los hermanos en la predicación del Evangelio. Y eso está a la orden del día, hermano. Usted sabe que la mayoría de pastores están en desacuerdo. La mayoría de pastores son filipenses. Lo que pasa es que ellos no quieren aceptar que esta epístola está escrita para ellos. Por eso Pablo tenía cuidado, dice, y si no voy a veros, dice, mire cómo dice aquí, dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo por mi presencia otra vez entre vosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes con la fe del Evangelio o por la fe del Evangelio. Entonces el gozo para el hermano Carrillo es de que, aunque yo a veces no pueda ir a visitar a los hermanos a muchas partes, que ellos estén firmes en la defensa y progreso del Evangelio y unánimes combatiendo por la fe, unánimes, porque esa era la carga de él, sentir, o sea, su sentir hacia Cristo. A él le preocupaba la unidad del alma. Hermano, pensar lo mismo. Ahora, note usted algo, por favor, porque el versículo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Qué quiere decir teniendo el mismo amor? Hermano, mire, nosotros somos capaces de crear diferentes niveles de amor. Oiga bien lo que estoy diciendo. Nosotros, como somos muy carnales, nosotros somos capaces de crear diferentes clases o diferentes niveles de amor. Nosotros tenemos diferentes niveles de amor, hermano. Nosotros tenemos un nivel de amor para nuestros hijos. Tenemos un nivel de amor para nuestra esposa. Tenemos un nivel de amor para nuestro esposo. Tenemos un nivel de amor para nuestros amigos. Tenemos un nivel de amor para muchas cosas. Pero Dios no quiere que tengamos diferentes niveles de amor. ¿Por qué, hermano? Porque al tener diferentes niveles de amor, nosotros ya no actuamos conforme al corazón de Cristo, ya no vivimos a Cristo. Vivir a Cristo, hermano, es teniendo el mismo amor para todos. A los papás, a las mamás les preguntan, ¿usted a cuál de sus hijos quiere más? Yo nunca he oído que una mamá diga quiero más a este
o quiero más a aquel. Las mamás nunca cometen ese error. Ellas siempre dicen, yo quiero a todos mis hijos igual. A los niños usted le pregunta, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? ¿Qué contesta el niño? A los dos. Y a veces hasta le dicen, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá, a tu mamá o a tu abuelito? A los tres. Imagínense, el niño piensa antes de contestar. Sin embargo, nosotros en nuestra actitud, nosotros tenemos diferente nivel de amor. Hay hermanos que nosotros somos capaces de apapacharlos. Hay hermanos que nosotros somos capaces de tratarlos de una manera muy especial comparado con otros. Nosotros tenemos que tener el mismo amor. El mismo amor. Cuando tú tienes el mismo amor, hermano, tú no piensas en ti mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Si tú tienes un nivel de amor, ese es lo tuyo. Lo tuyo. Pero Dios no quiere que nosotros tengamos niveles de amor. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es un problema del alma. El alma tiene problemas. El alma siempre se inclina a sus carnalidades. Y Dios no quiere que nosotros nos inclinemos a nuestras carnalidades. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Hay que sentir lo mismo. Hay que tener el mismo amor. Unánimes, o sea, sentir una misma cosa. Unánimes es sentir una misma cosa. Porque como la unanimidad es la unidad del alma, es nuestro sentimiento, el alma es nuestro sentimiento, por eso tenemos que sentir una misma cosa. ¿Qué es sentir una misma cosa? Lo que Cristo sentía. El contexto lo explica. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Te recuerdas que ayer te dije que hoy tenías que amanecer diciendo, gracias a Dios que estoy muerto? Pues aquí hay otro consejo. Cada vez que nosotros tratamos con una persona, sea quien sea, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro esposo, los amigos, el jefe, los clientes, con cualquiera que tú trates, tú tienes que pensar, ellos son superiores a mí. Ellos son superiores a mí. Fíjate que el apóstol Pablo, armado del pensamiento de Cristo, él decía, él siempre se expresaba de esa manera. Él decía, soy deudor a sabios y no sabios. Así que nosotros somos deudores a todas las personas, sean sabias o sean ignorantes, no tenemos por qué tratarlas con un nivel de amor puesto por nosotros. Tenemos que tratarlos con el amor de Cristo. El amor de Cristo vivido por nosotros no hace acepción de personas, entonces nosotros no nos metemos a problemas. Tú te metes a problemas porque en tu mente cargas conceptos equivocados. Te metes en problemas porque aquí en tu mente cargas niveles de amor. Oh, yo amo a mi mamá y cuidado el que me la toque. Oh, yo amo a mi esposo y cuidado el que haga algo contra él. Si así como amas a tu esposo, tienes que amar también a los hermanos y no tener un amor con grados, porque entonces te vas a meter a problemas, entonces no vas a completar el gozo del Señor. Aleluya. Entonces yo quiero que en esta mañana, hermano, tú te des cuenta que aquí hay rivalidad y hay vanagloria. Mira lo que dice el versículo número 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Por contienda es rivalidad.
O sea que muchos de nosotros hacemos las cosas para tener rivalidad y buscar la vanagloria. Nosotros debemos de saber que allá muy adentro de nosotros está escondida la rivalidad y la vanagloria. Y no se está hablando sino que de la predicación. Eso es lo que a mí me llama la atención, que se está hablando de la predicación. ¿Cómo es posible, hermano, que nosotros en la predicación podamos tener rivalidad y podamos buscar y busquemos vanagloria? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si yo estoy parado frente a ustedes predicando para adquirir gloria, para tener vanagloria o creerme que porque Dios me usa hablando la palabra, que yo voy a hacer más que ustedes, no, hermano. Definitivamente no. Y los hermanos tenían rivalidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces la carga del apóstol era que ellos vivieran a Cristo, porque solo viviendo a Cristo se puede renunciar de la rivalidad y de la vanagloria. Todos nosotros, hermanos, especialmente si somos profesionales en algún campo, nosotros nos subimos el cuellito. Nosotros decimos, oh, pues yo soy profesor y conozco las reglas de la aritmética, las reglas de la literatura, y estos pobrecitos ignorantes hasta escriben ayer con H. Muchas veces nosotros, hermano, allá en lo profundo, llevamos esos conceptos. Ya no vayas a escribir ayer con H, porque algunos lo escriben con H. Hay que aprender a escribir, pero nosotros no estamos para burlarnos de otros. Tú escribe y si no estás seguro de que estás escribiendo bien, pregúntale al que sabe para que aprendas a escribir, porque hay quienes nunca preguntan ni siquiera cómo se escriben las cosas. Y como me dijo un hermano, hermano, mire, si fuera pecado escribir con faltas de ortografía, dice, yo soy súper pecador, dice, porque yo escribo con tantas faltas de ortografía. Entonces, aquí tenemos que ver la experiencia de Cristo. La experiencia de Cristo era el concernimiento de Pablo. Pablo quería que los filipenses experimentaran lo mismo que él. Lo mismo, esa era su carga. Hermano, pero tú no vas a tener carga de que los hermanos sean perfeccionados si tú no estás siendo perfeccionado. ¿Cómo voy a desear yo que los hermanos sean igual que yo, hermano, si yo no estoy siendo perfeccionado, si no estoy viviendo a Cristo? Quiero pues que veas la razón por la cual Dios usó a Pablo para escribirles a los filipenses, a los colosenses, a los efesios, a los gálatas. ¿Por qué Dios lo usó? Porque Él vivía a Cristo. Entonces, hasta que nosotros experimentemos a Cristo, nos vamos a interesar en que los hermanos sean diferentes. Hay personas que dicen, a mí qué me importa, Él puede ser como Él quiera ser. Claro que nos importa, hermano. ¿Cómo vamos a dejar que un cieguito se vaya en el hoyo? Solo un ciego guiando a otro ciego, los dos se van al hoyo. Pero cuando nosotros no somos ciegos, hermano, nosotros ayudamos a la gente. Claro está que Dios nos va a dar la diplomacia para poderlo lograr. La carga del hermano Gilberto es que todos nosotros seamos perfeccionados. Porque la carga de nosotros no solo debe ser conocer a Cristo, sino que sufrir por Él. Y el sufrir por Él es impartir Cristo. ¿Se recuerdan que yo les hablé de que no solamente debemos conocer al Cristo objetivo, sino que también al subjetivo, pero también impartirlo? Eso se llama anunciar cumplidamente la palabra, que tú puedas ministrar Cristo. Yo no estoy interesado en ministrar conocimiento, estoy interesado en ministrar Cristo. O sea que a través de su persona quería que fueran igual a Él, lo cual garantizaba que los presentaría perfectos. Nosotros no podemos presentar perfecto a ningún hermano si nosotros no somos perfectos. Tenemos que ser perfectos nosotros para poder presentarle a Dios otros hermanos perfectos. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta, el asunto es que Pablo tenía en su corazón la experiencia corporativa. ¿Por qué titulamos el mensaje
la mutualidad en nuestro trato, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y nosotros tenemos que preocuparnos los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros, de tal manera que si en tu corazón tú no llevas la carga de que tus hermanos sean aprobados por Dios, entonces tú mismo no vas a importarte de ti, o no te va a importar, no te importarás a ti mismo. Si te importas a ti mismo, si te amas a ti mismo, tú vas a vivir a Cristo y entonces tú vas a tener carga por la experiencia corporativa, la mutualidad en nuestro trato, que haya tráfico de aquí para allá y que haya tráfico de allá para acá. Eso era todo el meollo del asunto de Pablo. Eso era lo que a él lo movía. Él decía, esto es un cuerpo, esto es corporativo, esto no es. Por eso él decía que él se sentía mal. Él se sentía mal cuando solo él estaba creciendo. ¿No ven que hubo un momento que él dijo que él llevaba una carga por los de su nación, que él deseaba mejor ser anatema, separado de Cristo por amor a sus hermanos? Entonces conozcamos pues bien al apóstol Pablo, hermano, porque él es el perito arquitecto. Entonces aquí tenemos a Filipenses como una epístola para experimentar la mutualidad entre hermanos y siervos, entre siervos y hermanos. Por eso es de que él desde el principio dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Se recuerdan que cuando empezamos a estudiar esta epístola, yo les dije a ustedes que el versículo 1 es una ventanita para que nosotros alcancemos a ver que una iglesia que es correcta en sus bases desde que se inicia, es una iglesia que entiende que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Entonces aquí, para concluir hoy, porque ya se nos acabó el tiempo, para concluir, y perdona, insistí y le di vuelta a lo mismo para que nosotros captemos qué es lo que Pablo quería lograr. Pero lo que Pablo quiere lograr es que haya una buena relación entre los siervos de Dios y los hermanos, entre los hermanos y los siervos de Dios. Dios quiere que nosotros como siervos vivamos a Cristo y magnifiquemos a Cristo, brindando a los hermanos todo el fruto del Espíritu que viene de la vida de Cristo, para que los cautive, para que los perfeccione y que ellos también mutuamente devuelvan al siervo ese amor y esa comprensión, porque juntos vamos a ser perfeccionados. Entonces, lo que nos invade a nosotros, al menos a mí como líder, lo que me invade es ese pensamiento de que yo quiero que ustedes sean hallados perfectos. Esa es la carga. Yo no llevo ninguna otra carga. Yo no tengo en mi corazón otros pensamientos. Mi pensamiento está centrado en que tú seas primicia. Mi pensamiento está centrado en que tú vivas a Cristo. Mi pensamiento está centrado en que tú magnifiques a Cristo. Mi pensamiento está centrado en que no tengas diferentes niveles de amor para las personas, sino que los ames a todos con el amor ágape. El amor de Dios ama a todos parejo, porque vas a sentir un amor genuino hacia todas las personas. Claro está que el amor hay erótico, hay ágape y hay filos, ¿verdad? Entonces, cada amor es en su lugar, pero sin acepción. O sea que el mismo amor que tengo para mi esposa, tengo que sentir para ti, pero en diferente aspecto, fraternal. Con mi esposa es amor erótico, contigo es amor fraternal, pero no poniéndote a ti abajo y a mi esposa aquí arriba. No, el amor es equitativo. El amor es el que entiende que todos somos seres humanos y que todos tenemos sentimientos y que todos, que no somos de palo, que no somos de hierro, sino que somos personas con intelecto, sentimiento y voluntad y necesitamos estímulo. El apóstol necesitaba el estímulo de los hermanos, pero imagínate qué hacían ellos.
pelearse entre ellos y decir que Pablo estaba mal en sus enseñanzas, que no era correcto lo que él decía. Y todos nosotros sabemos que eso es producto de la carne y producto del diablo. Solo el diablo nos puede poner a nosotros a tener vanagloria y a tener rivalidad. Oremos, Padre Celestial, en esta mañana oramos para que salga de nosotros toda rivalidad, que salga de nosotros toda vanagloria. Señor, que completemos el gozo de nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre, para ser los que completan el gozo de tus siervos. Ayúdanos, Padre, porque los siervos se gozan cuando ven a los hijos espirituales sirviendo a Dios de una manera correcta. Ayúdanos a entender estos pensamientos de Pablo que son difíciles de entender, pero Señor, no imposibles, porque al que tú les abres, al que le abres tu palabra, puede entender lo que Pablo está enseñando. Gracias porque Pablo era sincero. Gracias porque Pablo no era una persona descarada, no era una persona demasiado franca, era una persona diplomática. Él sabía cómo hablarle a los hermanos para que los hermanos comprendieran que hay mutualidad en nuestro trato, que no podemos esperar ser bien tratados y nosotros tratar mal a otros, sino que tenemos que entender que todos los demás son superiores a nosotros. Ayúdanos, Padre, y constitúyenos de esta verdad para que la podamos experimentar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiero magnificar a Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, y bendigo a todos mis hermanos. Y todos mis hermanos y yo decimos amén. Hasta mañana en la noche. Vamos a terminar declarando lo que Él es Señor. Levanta tus manos a Él en esta noche. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda
Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Recibe el honor y el reconocimiento en esta noche.